trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8:37. Continuamos en Radio Análisis, iniciando el panel de conversación, y vamos a saludar como cada mañana a nuestra editora general, Monserrate Rolano. Buenos días, Monse. Buenos días. Bueno, vamos a saludar también a nuestros invitados. En primer lugar, al secretario general del PPD, José Toro. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. Muy buenos días, Patricio. Muy buenos días, Monse. Todo muy bien. Bueno, y vamos a saludar también a la secretaria general de Convergencia Social, Lorena Meneses. ¿Cómo estás, Lorena? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Sí, pues buenos días. Estábamos hablando en la pausa de lo que pasa en la zona centro-sur. Estamos muy atentos a lo que ocurre ahí. Les mandamos también saludos a los habitantes de esa zona. Pero yo quería partir con lo último que dijo el invitado anterior, el entrevistado anterior, que hacía alusión al proceso constituyente chileno. Decía, ojalá los chilenos se merecen tener un proceso constituyente genuino, creo que fue la palabra que ocupó. Quería que pasáramos a revisar lo que está pasando en el ámbito constitucional, que ha quedado bien relegado con todo lo que ha pasado a raíz del caso de las fundaciones, y otros temas también. El sábado ocurrió un hito, ustedes podrán juzgar si es que adelantado o no, donde varias organizaciones, también representantes de fuerzas políticas ya adelantaron su voto por el rechazo. Hoy día yo te escuchaba, Pato, no tenía idea que hay convocatorias también de organizaciones feministas. Así es. Bueno, pese a que todavía no está nada escrito, de hecho ha habido una estrategia bien explícita del Partido Republicano por dilatar la votación de las enmiendas. Hasta ahora solamente se están discutiendo, ¿no? No se han empezado a votar. Bueno, José, partimos contigo. ¿Cómo estás viendo lo que pasa en el ámbito constitucional y este llamado a votar rechazo, ¿no? De parte de la izquierda, podemos decir, o de la izquierda más dura. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con adelantarnos a los tiempos y caer en el juego de la derecha. Y caer sobre todo en el juego del Partido Republicano. Porque yo creo que en la posición del Partido Republicano, quien tiene a cargo conducir el proceso constituyente chileno ahora, el segundo, ellos van a extremar posiciones. Y van a extremar posiciones para enfrentarse a los partidos más de izquierda en una postura muy contradictoria, pero sin hacerse cargo real del proceso. O sea, las enmiendas no avanzan, las discusiones en las comisiones no avanzan, no se está discutiendo el fondo y por tanto solo tenemos el texto de los expertos y todavía no sabemos cuál va a ser el texto final. Y eso nos tiene que causar preocupación y por tanto para los sectores nuestros tenemos que actuar con mucha inteligencia de lo que viene, porque sin duda lo que va a hacer el Partido Republicano es polarizar aún más esta situación. Convengamos que tampoco es un proceso que haya aprendido mucho en la ciudadanía. Si uno mira las encuestas, constantemente va hacia abajo, en contra, ¿no? En contra del nuevo texto. Así que yo creo bueno, siempre es legítimo plantear las posiciones, pero yo en particular no me adelantaría hasta no tener el texto final y hasta no ver cuáles son las enmiendas que Republicanos logró introducir en el texto de los expertos. Sí, es raro el dilema, Lorena, porque es cierto lo que dice José, no hay, y lo que dice Monse, no hay enmiendas aprobadas, pero tampoco se puede hacer, digo yo, como si las enmiendas no existieran, al menos en términos de propuesta, ¿no? No es casual que, por ejemplo, la expresidenta Michelle Bachelet se haya referido ayer a estas enmiendas republicanas que eran las que yo comentaba, ¿no? Las que aspiran a derogar la despenalización del aborto en 3 causales y lo que tienen alerta al movimiento feminista. Ahora, ¿qué será esto? Porque es efectivamente lo que el Partido Republicano quiere hacer. ¿Será una cosa táctica para después retroceder y decir hemos sido magnánimos y lo que vamos a hacer en realidad es moderado y no lo que habíamos dicho al principio? Bueno, se especula tanto. Yo sé que no podemos por el momento más que sino seguir especulando. Pero bueno, para eso son, entre otras cosas, estos paneles de análisis. Lorena, ¿cómo ves lo que está ocurriendo? Y con esto termino. Me parece que lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres tiene
una cualidad más severa en el sentido de que afecta a una mayor cantidad de personas, ¿no? Y se trata además de asuntos bien emblemáticos y sensibles. Sí, bueno, efectivamente parece ser de que la táctica esta de la dilatación de la discusión respecto de las enmiendas, es una táctica de republicano. Nosotros creemos que porque no quieren quedar en evidencia de lo que están proponiendo, o sea, porque las enmiendas existen. Sin embargo, son difíciles de defender en el hoy por hoy, en el siglo XXI, sobre todo lo que estamos hablando respecto al retroceso que se puede producir con el sistema, por ejemplo, del aborto en 3 causales. Lo decían ayer también, la enmienda dice, protege la vida del que está por nacer la maternidad, pero eso podría volver ilegal entonces la ley de aborto en 3 causales y en ese entendido se ve también las movilizaciones que están haciendo mujeres y movimientos feministas. Ahora, también coincido con José en que yo no me adelantaría en decir que vamos a estar en contra del texto. Sin embargo, así como se está viendo, al parecer los republicanos lo que quieren hacer es extremar esta constitución hacia la derecha y en el fondo tratar de imponernos un proceso que finalmente termine siendo rechazado para poder continuar entonces con la constitución anterior. Ahora, las encuestas también dicen que las personas sí quieren cambiar la constitución del 80. Sin embargo, no están de acuerdo con el texto que hasta el momento estaría hoy día saliendo de este nuevo proceso y por lo tanto se vuelve a abrir entonces una encrucijada para el sistema político, es de cómo resolvemos lo que va a significar esta votación en diciembre y en qué proceso entonces nos vamos a insertar, si en el estar en contra de este texto o a favor. Hasta como se ve hoy día, al parecer republicanos tienen esta táctica de dilatar y de en el fondo de no discutir y no quedar en evidencia respecto de los retrocesos, como les decía, de lo que están planteando hoy día. Sí, bueno, a propósito de lo que dice Lorena, hay una encuesta bien interesante que salió el día viernes de la Universidad Diego Portales con feedback, que da cuenta de un aumento bien significativo, estadísticamente hablando, de la opción en contra. Pasaron del mes pasado a un 44,2 a un 59,9. Eso es lo que dice esta encuesta. Bueno, y una serie de elementos más caracteriza al votante en contra y no señala que quien va a votar en contra en diciembre necesariamente es porque no quiere que haya una nueva constitución, sino que al revés, ¿no? Sino que esos mismos votantes señalan que sí quieren que haya una nueva constitución y expresan ahí sus posiciones de por qué consideran que este proceso no es a su juicio legítimo, ¿no? O no es algo valorable para ellos, para que le puedan echar una mirada. Hoy día a la tarde vamos a tener también en Política en Vivo a Claudio Fuentes explicando también los alcances de esta encuesta. Ahora, José, respecto de esto, ¿no? De este escenario que, claro, nos estamos adelantando un poco, pero quedan 4 meses, tampoco queda mucho para tomar una definición, sí, mucho menos, ¿no? O sea, según como se mire, incluso podríamos estar atrasándonos, ¿no? Claro, el Sí, texto debiera estar falta escrito poco, sí, en octubre. Claro. En un par de meses más ya debiéramos 2 saber meses. qué es lo que queda en el texto. Y claro, por eso también cobra sentido esta estrategia de dilatar las definiciones como más ideológicas o incluso respecto a temas valóricos. ¿Cómo lo ves desde tu sector este avance del proceso donde, bueno, la centroizquierda no está representada, ¿no? Y los sectores más ligados a Prueba de Dignidad, al PS, están totalmente atados de mano? Sabemos que muchas de las enmiendas de republicanos no van a pasar el filtro tampoco porque desde Chile Vamos no las aprueban, pero muchas de ellas sí, ¿no? Sobre todo las que tienen que ver con la libertad de elección, en temas de salud, pensiones, en fin. Desde tu sector, ¿cuál es el análisis que se está haciendo ya a 2 meses, ¿no? de que termine este texto de escribirse? O sea, sin duda tenemos mucha preocupación, ¿no? Vamos a consagrar ciertos derechos en la Carta, de pasar ciertas enmiendas republicanas en la Carta Fundamental, que no son materias constitucionales ni siquiera. Y que todo esto yo comparto que sea una estrategia para polarizar la discusión y después retroceder hasta un mínimo de ello, no un mínimo de lo que quiere la sociedad, ¿no?
Y bueno, esto es lamentable porque finalmente el partido que tiene la responsabilidad de escribirla y de por tanto dar gobernanza no va a ser capaz o no está siendo capaz de dar gobernanza a todos los chilenos y chilenas, sino más bien solo está jugando a mirar su sector, a generar enmiendas que le hacen sentido a una parte de la sociedad y no a toda la sociedad. Y por tanto, están cayendo y cayeron completamente en lo mismo que criticaron del proceso anterior, ¿no? Lo identitario, lo lo identitario, sectario, lo sectario, la poca disposición a acuerdo, están cayendo en lo mismo. Y es porque entienden que en un mundo polarizado y en una sociedad polarizada como la nuestra, ellos necesitan solo hablarle a su sector para mantener su votación. Sí, claro, el tema es hasta dónde llega su sector, porque si quieren ser gobierno con su sector no les basta, ¿no? Así es. Y ahí, bueno, hay un dilema que es de carácter más político. Uno podría decir que buena parte del apoyo que tiene el Partido Republicano, todo esto hipotético, pero no en el aire, sino luego de haber leído estudios, análisis, en fin, está basado en que representan el rechazo al sistema político actual. Pero ahora ellos son el sistema político, pues, entonces va a ser prácticamente imposible separar el destino del Partido Republicano del resultado del proceso. Ahí, Lorena, quería preguntarte cómo lo ves, porque también tiene que ver con una estrategia. La semana pasada escuchábamos acá la hipótesis de que este era un veranito de San Juan de la derecha, ¿no? Que había empezado el 4 de septiembre del año pasado. Es una hipótesis, ¿ah? Y que se va a acabar sí o sí el 17 de diciembre porque es imposible que les vuelva a ir tan bien, ¿no? Y que así como ellos interpretaron que el 62% del 4 de septiembre era de ellos, perfectamente los otros podrían interpretar que una mayoría en contra puede ser de ellos y con eso cambia el escenario político, ¿no? Y era una hipótesis, José Monse, para explicar por qué la derecha estaba siendo tan intransigente con los proyectos de ley o no quería impulsar, en fin. Bueno, ahí, Lorena, tiene que ver también con un dilema de carácter estratégico, porque no vamos a venir aquí a decir y a decirnos, ¿no? Que el debate constitucional está por separado del debate sobre el rumbo del gobierno, o con el debate sobre las elecciones del próximo año. Y así sucesivamente. Bueno, en ese contexto donde todas las vertientes concurren al mismo río, ¿no? ¿Cómo lo ves desde Convergencia Social? Mira, nosotros hemos estado conversando bastante al respecto de esto y yo iría más atrás del 4 de septiembre y tiene que ver con el 19 de octubre, que yo creo que la lectura que se hizo en ese minuto, en algún minuto creo que también lo dije acá, tiene que ver con no haber entendido que no necesariamente las personas que estaban marchando son de izquierda o de derecha, y en el fondo es ideologizar un país completo en torno a la derecha o la izquierda, considerando que en verdad hoy día al parecer el tema es el descontento social y eso no tiene que ver con una ideología, no es que de un día para otro la gente se volvió de izquierda más de izquierda hacia la derecha más derecha, digamos a la ultraderecha que hoy día vemos. Y por tanto, eventualmente podría ser quizás un veranito de San Juan, pero lo más preocupante en realidad es el rol que José Antonio Kast tiene en este proceso y que es, porque evidentemente él conduce el Partido Republicano, ellos se ordenaron inmediatamente, fueron electos, y por tanto esto es parte de una estrategia que surge de lo que podría ser eventualmente un futuro candidato presidencial. Entonces, ¿hasta qué punto este candidato presidencial estaría disponible después a conversar con los distintos sectores de la sociedad chilena, si es que en este minuto donde tienen una fuerte mayoría no han sido capaces de conversar con otros sectores también? Y que, como vemos, tienen esta táctica de la dilatación y que en el fondo nos va a llevar directamente y muy probablemente al fracaso de este texto, siendo que existe la voluntad de todos los sectores políticos, lo vimos con los expertos, quienes pudieron llegar a un documento consensuado, de poder sacar el tema que, como les decía, es producto también de lo que pasó desde octubre, del descontento, y que todavía hasta el día de hoy no hemos sido capaces como clase política, si queremos decir así, desde los partidos, de los distintos partidos, tanto de derecha como de izquierda, sentarnos y poder llegar a resolver los problemas que a la ciudadanía le interesan. El día sábado veía un reportaje respecto de un grupo de científicos chilenos que generaron toda una cantidad de estudios, Chilecracia creo que se llama,
en donde hablaban precisamente de que, por ejemplo, el cambio del sistema de pensiones es algo que logra una gran cantidad de acuerdo en la sociedad chilena, y sin embargo hoy día los partidos no hemos sido capaces de poder sentarnos y llegar a un acuerdo. Sin embargo, el tema de la Constitución representaba precisamente el polo contrario, lo que más desacuerdo generaba en la sociedad. Por lo tanto, lo interesante es cómo conducen aquellos que tienen mayoría estos procesos. En este caso, insisto, creo que esto cae directamente de responsabilidad en José Antonio Kast, en cómo ha llevado al proceso completo desde el Partido Republicano que él lidera. Sí, bueno, ya quiero ir al tema de las reformas, particularmente la reforma previsional, pero antes de eso, José, sobre el rol de José Antonio Kast, porque se ha mantenido bien como en las sombras, ¿verdad? No, evidentemente hay una estrategia de hablar poco, de decir lo justo y lo necesario, de tener un discurso mucho más moderado que los consejeros de su partido, que los parlamentarios de su partido. Eso por un lado. Y por otro, el dilema en la centro-derecha, viéndolo obviamente desde tu perspectiva, la vereda opuesta, el fin de semana vimos algo también bien interesante, que en Renovación Nacional, particularmente de las tres listas, la más dura, por así decirlo, la más de derecha, más dura, fue derrotada por la lista de Paulina Núñez. Bueno, va a haber una segunda vuelta, ¿no?, con el senador Galilea, pero la lista de la senadora Núñez fue la que obtuvo más votos, lo que da cuenta de una inclinación también por la moderación, pareciera, ¿no?, dentro de las filas, por lo menos de Renovación Nacional, que no es lo que hemos visto estos últimos meses, ¿no?, o estos últimos años bajo la conducción del senador Chaguán. ¿Cómo ves eso? Porque por un lado está esta pulsión de endurecerse, ¿no?, de ser como la derecha más derecha, pero por otro lado el tema de los acuerdos, de resolver los problemas de las personas, ¿no?, sobre todo con miras a hacer gobierno, no deja de ser importante. ¿Cómo ves esa contradicción, ese dilema que tiene la derecha? Bueno, que es de sobrevivencia, un poco lo que pasaba con el PP y Vox en España, ¿no? La derecha o centro derecha, llamémoslo, ¿qué va a hacer? ¿Va a hacerle el juego al Partido Republicano y por tanto extremar su discurso con una ultraderecha? ¿O en realidad va a representar esa derecha democrática y moderna que 20 años atrás o 15 años atrás fue capaz de condenar el golpe? Que hoy día no lo haga es por la propia regresión conservadora, ¿no? Y es parte de lo que uno se podría cuestionar. Pero ¿qué rol va a jugar? O sea, ¿tendremos o no tendremos la capacidad de tener partidos de derecha moderna? Que es muy raro porque uno dice, mira, yo siempre digo esto, cuando estaba la elección del primer ministro de Boris Johnson con Jeremy Corbyn, la discusión entre la derecha, ¿no?, y la socialdemocracia o el Partido Laborista era quién fortalecía más el aparato de salud público. Eso es completamente impensado con la derecha chilena. Entonces, ¿cuál va a ser el rol de esa derecha? ¿Va a ir a hacerle el negocio republicano y por tanto extremar las posiciones y caer en culturas negacionistas del golpe, de los fenómenos del estallido, de la justicia social? Y esa es una gran discusión. Yo no creo, eso sí, porque tiendo a pensar que los fenómenos internos de los partidos tienen que ver con otro tipo de estructura de poder interno más que de discusión político decente. Yo no creo que tenga que ver un poco con eso. Pero creo que sí es una buena señal. Es una señal que quizás nos permite llegar a mucho más acuerdos por quienes componen la lista de Paulina Núñez. Y uno necesita que la derecha llegue a acuerdos, porque hoy día están siendo completamente obstruccionistas con una necesidad de las personas, como en el caso de la reforma de pensiones, que en la realidad lleva más de 15 años que queremos resolverlo, ¿no? Sí, la pregunta es ¿hasta dónde piensa la derecha como estrategia que puede estirar la cuerda, el chicle? No sé qué es lo que se diría en este caso. Obviamente la renuncia de Jackson da lugar a un nuevo escenario, ¿no? Y al mismo tiempo también está la prevención, que incluso ya uno la empieza a ver en ciertos medios de derecha, en ciertos analistas de derecha, que no se puede obstruir el debate de las políticas públicas perpetuamente. Ayer alguien decía,
no un analista que yo lo sitúo más bien en la derecha, esto, lo que quiere la derecha no solamente es 6-0, porque en realidad si uno le suma el 10% anterior es 16-0, ¿no? Y entonces él para advertir bueno, que el arte de la política era negociar, ceder, llegar a acuerdos. Simplemente lo complemento, no sé si tiene mucho que ver, pero como una cosa contextual, no más que en ex ante el fin de semana venía una entrevista muy interesante a Gonzalo Miller, donde Gonzalo Miller decía, no, Milei no es un referente para nosotros, porque nosotros somos más moderados, Kast es más moderado, o sea, poniéndose, vamos a decirlo así, disculpen la caricatura, es solo para favorecer la conversación el lunes por la mañana, a la izquierda de Milei, ¿no? Y como diciendo, Milei no tiene mucho que ver con nosotros. Bueno, todas esas cuestiones están orbitando, ¿no? En la deliberación de la derecha actual respecto a cómo posicionarse en el tiempo que viene. Bueno, ustedes están al otro lado del río, Lorena, a este respecto. Sí, bueno, efectivamente la derecha tiene hoy día un dilema importante, lo veíamos, estaba viendo los resultados de la elección de RN y claro, va a haber una segunda vuelta, pero quedaron bien ahí, bien empatados, digamos, las dos listas que pasan. Además que claro, tienen un sistema que es bien distinto al que usamos nosotros, porque son listas cerradas, bueno. Nosotros usamos más la integración, concuerdo con que de repente las fuerzas, como van pujando en la interna de los partidos, no necesariamente representan lo que después van a hacer como partido hacia afuera, digamos. Pero hoy día la derecha, como derecha social que se autollama, tienen esta complicación, hacia dónde en el fondo empujan hacia el discurso duro absolutamente de la ultraderecha republicana o hacia lo que le haga sentido a las personas. Sí, yo creo que en esta negociación o en este acuerdo que llama el gobierno y que llama en particular el presidente Boric, tiene que ver con eso, con poder llegar a representar a la mayoría de la ciudadanía y no arrogarse estos discursos. De repente yo escuchaba también a la secretaria general de la UDI diciendo como la gente en realidad está súper bien y no necesita esta reforma, y la mayoría de las personas, todos quieren, todos los chilenos no están de acuerdo con este pilar solidario, voluntario, digamos. Bueno, Entonces, anoche de Cadem dice repente, eso. ¿cómo? Anoche Cadem dice eso, que la gran mayoría de los chilenos quieren capitalización individual. Claro, lo que pasa es que la explicación que se da no es que no vaya a existir la capitalización individual, si lo que sucede es que si tú no tienes el porcentaje para hacer esta solidaridad, es que esta reforma en el fondo va a venir a golpear o va a venir a impactar en la sociedad chilena en 20 años más. Y hacerlo de esta forma lo que genera es que se pueda hacer con las generaciones que prontamente ya van a entrar a la edad de jubilarse, digamos. Entonces, por la urgencia que se requiere, es que también se requiere hacer esta recaudación que va en torno a lo que significa un sistema de pensiones, porque en definitiva, si estamos pensando que la única forma de hacer una reforma va a significar que tú ahorres más lo propio, en realidad no estamos hablando de un sistema. O sea, cuando nosotros hablamos de un sistema, antes de que existiera la AFP, efectivamente había una alta cotización, mucho iba a una capitalización que no era individual precisamente, sino que se repartía. Entonces, y hay personas hoy día que todavía están con ese antiguo sistema, que tienen una jubilación que es bastante más digna. Entonces, cuando hacemos esa comparación, de repente también hay culpa desde los partidos quizás de no poder tener la capacidad de explicar efectivamente de lo que estamos hablando. Yo creo que también es importante, y en eso también hay responsabilidad incluso de los medios, de no instalar de que esto es como que se les va a tomar la plata a las personas, que no van a saber nunca más de dónde quedó ese dinero, y entonces se empieza a enredar todo el discurso, porque empiezan a aparecer que los convenios, que la fundación, etcétera, y al final dicen, no, pero es que ustedes quieren la plata porque quieren hacer negocio. Entonces, cuando uno empieza a desmitificar estos discursos, también es un rol que tenemos los dirigentes políticos de poder ir instalando en la agenda. O sea, que se entienda que esto que se está haciendo, esta reforma, es porque se necesita impactar en el sistema de pensiones rápidamente y fuertemente, porque si no vamos a terminar en 20 o en 30 años más recién con algún resultado para las personas que se empiecen a jubilar. Sí, José quiere decir algo antes de la pausa para que no se le vaya la idea. Sí, no, es que decir dos cosas.
el sistema de capitalización individual fracasó en este país. Porque si no hubiera existido Pilar Solidario y hoy día PGU, las pensiones serían más miserables de los que son hoy día. Y cortito, la única manera de que aumente hoy día las pensiones es con solidaridad. Sí, la posibilidad de que aumenten PGU y sobre todo a las mujeres, además. De hecho, lo han reconocido la misma AFP en las exposiciones que han hecho a la Comisión de Trabajo, las 2 veces que han estado. Ellos, la representante, no recuerdo cuál es su nombre, de la Asociación de FP ha dicho que efectivamente la reforma, si el 6% va a capitalización individual, esto no va a haber un impacto en el corto plazo en las pensiones. Lo que pasa es que pasó bien colado. Bueno, queremos proponerles seguir hablando de este tema, de las reformas, del llamado que hizo el presidente la semana pasada, pero a la vuelta de la pausa, porque son las 9:03, nos vamos a un breve corte y volvemos en unos minutos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Radio Universidad de Chile y el Comité Ciudadano de Memoria Democrática junto a la Fundación Salvador Allende les invitan al panel 1973, de los golpes en el Estado al golpe de Estado. Este panel contará con la destacada participación de los periodistas Mónica González, Juan Andrés Lagos y Patricio López, quienes junto a Luis Mayra y José Antonio Viera Gallo se encontrarán con ustedes en la Sala Ercilla de la Biblioteca Nacional este 22 de agosto a las 10:45 horas. Transmisión en vivo por el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar a escuchar todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes, te esperamos. Este viernes 25 de agosto a las 19 horas se presenta aquí en Sala Máster la agrupación nacional Sastre y Apache, continuando con la presentación de su primer álbum titulado Acta Primera y editado este 2023. Este álbum es una fusión de influencias musicales y conceptuales que incluyen la literatura latinoamericana, el folclore chileno y el rock experimental. El resultado es una obra única y cautivadora que se presenta como una nueva apuesta en la escena musical chilena. Los invitamos a disfrutar de este concierto este próximo viernes 25 de agosto a las 19 horas en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia. Abre la velada Illuminati, proyecto santiaguino que reúne a ex miembros de la escena hardcore, punk e indie capitalina. Entradas a la venta en sastreyapache.cl. Radio Universidad de Chile y el Departamento de Música de nuestra universidad presentan Disrupciones, música contemporánea en la Universidad de Chile. Un programa que busca divulgar las creaciones musicales que rompieron cánones. Cada jueves a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. Radio Universidad de Chile, a 50 años del golpe militar, educación para la democracia, comprometidos con la memoria y los derechos humanos. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan.
Ya, son las 9:07, continuamos en Radio Análisis en este lunes 21 de agosto del año 2023 con Montserrat Rolano, con José Toro y con Lorena Meneses. Hablábamos antes de la pausa de lo que va a ocurrir o de lo que eventualmente podría ocurrir con estos proyectos de ley. Nosotros le preguntábamos a Gloria Huth el viernes en qué habían quedado luego de la catarsis, a los que todos hicieron una alusión. Y bueno, es una primera conversación nomás, no tenemos muy claro el itinerario, el marco en el cual se va a dar la conversación, cuánto tiempo se van a plantear para llegar a algún acuerdo. Tenemos claro que la derecha ha dicho que hay que discutir al mismo tiempo la agenda de seguridad, y de hecho hay dos pautas que tienen que ver con la agenda de seguridad hoy día, una de la directiva de la UDI, donde pide que se aceleren algunos proyectos, y otra del presidente de la Cámara de Diputados, demócrata cristiano, donde dice cómo se va a hacer cargo él del tema. Bueno, están todos estos asuntos encima de la mesa, y lo que sí persiste es una gran incertidumbre, ¿no? Y una imposibilidad que al menos desde acá tenemos de ver si esto efectivamente va a avanzar en algún momento o no. Sí, yo solamente complementarte, ¿sí? Pato, que Gloria Huth, en la entrevista que le hiciste el viernes de la semana pasada, ella daba a entender que el plazo que están viendo de conversaciones con el gobierno es bien largo. O sea, sí, ella no hablaba de que al próximo mes, porque el gobierno se autoimpuso el plazo de que esto fuera votado, al menos la reforma previsional, antes del 18. Lo que uno entiende de las palabras de Gloria Huth es que eso no está contemplado. De hecho, ella agradeció que el gobierno dilatara el tema de las indicaciones a la reforma previsional. Y por otra parte, una entrevista que dio el diputado jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo esto, yo la escuché en la radio, él decía: esto puede demorar varios meses. O sea, el tema de la reforma previsional, decía, son como 500 páginas, es muy compleja, por lo tanto, si queremos llegar a algún acuerdo, esto puede pasar de aquí a muchísimos meses más, decía él. Y quiero tomarme de esas dos interpretaciones para sumar una tercera, que es la que señala la ministra de la Mujer ayer en una entrevista, donde dice que hay una estrategia para que los cambios no se vean expresados en este gobierno, que es algo que también ha dicho el diputado Winter, que hay una estrategia de dilatar el tema de los cambios con un objetivo electoral, las elecciones del próximo año, porque esto tendría un efecto directo, ¿no?, en las personas, el tema de la PGU, por ejemplo, el aumento en las pensiones, y para no anotarle ningún triunfo al gobierno. Entonces, bueno, lo dice Francisco Vidal también, o sea, sí, no lo dice directo, pero insinúa que la oposición que tiene este gobierno es porque tiene el proyecto más transformador de los últimos 30 años, ¿no? Claro, ahora la pregunta que surge, si es que esta interpretación la tuviera el gobierno, no solamente la ministra Orellana, es qué es lo que tiene que hacer el presidente, ¿no? Porque si es que la UDI, Renovación Nacional y Evópoli no van a llegar a un acuerdo porque tienen esta estrategia de dilatar lo más posible, y de entrar a un momento electoral donde sea inviable, ¿no?, llevar adelante esta reforma, ¿qué hace el gobierno? ¿Negocia con otros partidos? ¿Saca igual adelante sus reformas, aunque no tenga apoyo en el Congreso? Ahí, José, ¿cómo lo ves desde el punto de vista de la estrategia del gobierno? Y si compartes con esta interpretación de la ministra Orellana y también del diputado Winter. Yo comparto con la interpretación de que efectivamente tenemos una derecha obstruccionista que no quiere que el presidente Gabriel Boric saque adelante la reforma de pensiones. Y las otras también, ¿no?, que benefician directamente a las personas, porque efectivamente no quiere darle el triunfo, porque está única y exclusivamente pensando en su estrategia electoral de las elecciones del próximo año municipal y las elecciones parlamentarias y presidenciales del año siguiente. Y el presidente creo que ha seguido un camino que el que corresponde, es que llamar a todas las fuerzas políticas al diálogo. Porque además es desde un criterio de realidad. Nuestro gobierno no tenemos la mayoría parlamentaria para sacar adelante por nosotros solos cualquier proyecto de ley. Por lo tanto, requiere conversar, requiere ceder. Y eso es lo que uno tiene que transmitirle a la gente finalmente. Que esto no se ha sacado más adelante porque hay partidos de la derecha que no quieren sacar adelante la reforma de pensiones. Se lograron sentar a conversar solo una vez. Jackson renuncia, porque ellos mismos habían puesto esa condición, ¿no?
pero van a encontrar cualquier excusa para no sacar adelante la reforma de pensión y cualquier otra reforma, y solo tratar de instalar una agenda en seguridad cuando efectivamente este gobierno es de los que más ha avanzado en materia de leyes de seguridad el último tiempo. Y uno empieza a mirar todas las Y los cifras. números son mejores que en el gobierno anterior, ¿ah? Completamente Sí, mejores. sí. Entonces es complejo, pero hay que insistir en el camino del diálogo, de enfrentar comunicacionalmente a los partidos de Chile Vamos, buscar el voto a voto, porque quizás haya algunos que se quieran desmarcar, porque efectivamente las reformas presentadas están beneficiando a la mayor cantidad de chilenos y chilenas. Sí. Fíjense que incluso se empieza a hacer una interpretación de los 50 años a propósito de lo que está pasando ahora. O sea, cuando ayer la expresidenta Bachelet, en esta entrevista que le hizo Iván Valenzuela en Canal 13, Monse, que tú contabas antes de que saliéramos al aire, decía que el golpe había sido la derrota de la política, ¿no? Y que la política no se podía permitir ser derrotada. Y luego en una parte de la entrevista decía, así como medio chistosamente, ¿no? Que mucha de la gente con la que le había tocado conversar en su trayectoria política le caía mal o no le gustaba como eran, pero que había que conversar hasta el final. Eh, bueno, está hablando a medio camino del 73 y a medio camino de lo que está ocurriendo en este 2023, ¿no? O sea, y siempre pasa lo mismo, los hechos históricos son muy leídos a partir de las coyunturas, ¿no? Pero bueno, ese tema está ahí instalado. Y yo, Lorena, simplemente reiterar la prevención, prevención pregunta, ¿no? Que hacía Montserrat, que es si la derecha no se pone plazo, entonces ¿qué se hace? ¿Se discute según estos no plazos que pone la derecha o se procede de otra manera, ¿no? Porque uno podría decir mirándolo desde afuera que uno ve que el gobierno sí está cediendo. O sea, su proyecto de En pensiones ha cedido mucho. en pensiones ha cedido mucho y su proyecto de pacto fiscal no tiene nada que ver con el ideario tradicional de la centroizquierda en este tipo de cuestiones. Uno hasta podría decir que una propuesta de pacto fiscal con más o menos de centro, bueno, si uno pudiera hacer como el esquema, ¿no? Bueno, ahí ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Yo quiero primero dejar claro que no es el gobierno el que cede, porque lo que sucede es que en definitiva es a la ciudadanía a la que no le van a llegar No, pero yo no lo dije como las crítica. O sea, transformaciones. digo, No, sí, solo para dejar como sí, claro de que no es como que pierde el gobierno, o sea, aquí pierde Chile al final cuando no se generan tiempos, plazos, cuando los diálogos no se ven que dan fruto. Entonces, yo creo que hay que dejar primero, espero muy honestamente que este proceso de diálogo tenga frutos, efectivamente, en el corto plazo, y que veamos un acuerdo fiscal y una reforma previsional, que es lo que los chilenos y chilenas están esperando hace mucho tiempo, décadas, tal como decía José. Pero la verdad es que parece ser de que la estrategia de la derecha de bloquear todas estas reformas en una, yo diría que una pequeñez electoral, nos puede volver entonces un escenario bastante inflexible. Y en esos términos, claro, la lectura que uno puede hacer es que la derecha, cuando se abra los cambios, es efectivamente cuando se siente que está perdiendo fuerza. Pensemos en lo que pasó el 19 de octubre, cuando se sentaron todos y ahí estaban todos de acuerdo con modificar la Constitución y abrir un proceso, etcétera, etcétera, y que tenía que ver con esto, con sentirse arrinconado. En cambio, cuando tienen los votos, se olvidan de los derechos sociales y entonces los vemos hoy día como en esto de no generar plazo, por último, una pauta, un modelo, uno que dijera, mira, ¿sabes qué? Nosotros creemos que esto en 2 años, en 3 años o en algo, digamos, pero no se puede seguir conversando sobre la nada. Y por lo tanto creo que nosotros como partidos políticos, más allá de lo que hace el gobierno, tenemos un rol y que tiene que ser con dejarle clara a la ciudadanía que mientras más avanza la derecha, más difíciles se hacen cambiar las cosas, porque eso es lo que nos están mostrando hoy día. Y tenemos que ser claros también en poder decirlo y también mostrarle a las personas que, tal como decían ustedes, o sea, en términos de cifra, o sea, en términos duros, hoy día este gobierno es el que más ha avanzado en transformaciones, el que más, o sea, los resultados en temas de seguridad efectivamente han bajado, las tasas de homicidio, etcétera. Se han implementado planes
que no habíamos visto, a lo menos desde el gobierno anterior, que hablaba mucho de la delincuencia y que no hizo nada en lo concreto, digamos. O sea, hoy día tenemos el plan Calle Sin Violencia, que puede ser que se quede corto, pero es el inicio de algo. Y eso no lo habíamos visto antes, por lo tanto, nosotros creemos que este es un gobierno que se abre no solamente al diálogo, sino que también a poder iniciar caminos que permitan mejorar la calidad de vida de chilenos y chilenas. Y si hoy día la derecha se plantea en este escenario de seguir dilatando, o sea, dilatan el proceso constituyente, dilatan las reformas que todo el país está requiriendo hace años, dilatan los procesos de conversación con el gobierno. O sea, en lo concreto, creo que es deber de los partidos políticos poder ir mostrándole a la ciudadanía que esto es parte de una estrategia que parece ser de que está orquestada, y también ver los sectores dentro de la derecha que no están disponibles a esto y empezar a conversar también con ellos y no cerrarnos a que esto es toda la derecha. Yo pienso que efectivamente hay algunos sectores que lo ven como un rédito electoral en el futuro, pero también tenemos que ver qué es lo que va a pasar ahora en las municipales, digamos, cuando los alcaldes en general siempre se desmarcan un poco de estas como políticas públicas más amplias que toman los partidos, porque son los que tienen que responderle a la gente también. Entonces ahí también tenemos hoy día una conversación que debiera empezar a territorializarse también con los alcaldes de derecha y también los de nuestro propio sector, digamos. O sea, y creo que eso también es una oportunidad para empezar a abrir este debate ya no solo a niveles técnicos, como decían, sino que también el debate en la ciudadanía, en la persona de a pie, como dicen algunos, pero en el fondo que se empiece a ver que evidenciar que hay una táctica detrás y que esto, en definitiva, más que perjudicar al gobierno o a una coalición o a los partidos de tal o cual se sean de Aprodignidad o de otro sector, lo que está haciendo es perjudicar el avance en derechos sociales de chilenos y chilenas, y en el fondo dejar al país todavía sumidos más atrás en estas vías de desarrollo, porque el desarrollo no es solo el desarrollo económico del país, tiene que ver también en cómo este desarrollo económico se traduce entonces en derechos sociales y en otro tipo de Estado, digamos. Claro, el tema es que la estrategia dilatoria no es solamente propia de esta oposición. Hay que recordar lo que pasó en el gobierno del expresidente Piñera, que también impulsó una reforma de pensiones, se dio bastante en ese momento, se llegó a este guarismo de 3 y 3, y fue porque la oposición de esa época no quiso avanzar para dilatar y con la perspectiva de conseguir el gobierno, de presentar su propia reforma, es que estamos también en la situación en la que estamos. Eso también hay que señalarlo, porque si no tendríamos ya una reforma de pensiones aprobada con mayor acuerdo. Y hoy día quedaríamos por aprobar la reforma que está presentando Piñera. O la de Bachelet también, la que también no tuvo acuerdo. Ahora preferiría la de Bachelet en ese caso, ¿no? Sí, bueno, es que claro, hay diferencias también, no solamente tiene que ver con el aumento de la cotización, Sí, sino y es como dice Monse, la derecha ha cambiado de opinión, o sea, Sí. basta comparar las citas nomás no de sectores, de personas. Y hace poco tiempo, o Sí, sea, de nosotros 3 lo a 3 hemos a dicho acá. 6-0 hoy día. 4-2 dijo Chaguán acá en la radio Hace como un mes. mes. Sí. Gloria Un mes Hood nomás, también po. dijo Sí. que había que abrirse al tema de la solidaridad y lo descartó de plano el viernes pasado cuando le entrevistamos. Ahora, claro, porque todo se relaciona, el tema de la dilación, del endurecimiento de la derecha. Voy a citar un tuit del senador Rojo Edwards, que representa una posición, ¿no?, en el Parlamento del Partido Republicano, y él cuestionaba de dónde va a sacar la plata el empleador para el 6% adicional. O sea, no solamente dónde va a ir el 6%, sino que la existencia de la cotización con cargo al empleador. Él decía, bajando sueldos reales de los trabajadores, despidiendo por necesidades de la empresa, aumentando costo final de servicio o producto. Por lo tanto, ahí también hay un debate respecto de incluso la cotización adicional. Y ahí, José, bueno, preguntarte cómo salir de este zapato chino, ¿no? Porque, claro, Lorena dice, tenemos que explicar, la ministra Jara y el ministro Marcel han ido a una gira para explicar,
Lo mismo hizo la ministra Vallejo, ¿no? Reunirse con distintos actores, pero cuando persiste esta sensación de lo que decías tú, ¿no? La encuesta Academ de ayer, es muy difícil poder sacar adelante, y cuando además se empieza a instalar esto de que las pymes van a pagar el 6% adicional, cosa que hay que decirlo, porque esto se dice poco. Chile debe ser el único país, y si no es el único puede haber un par más, que no tiene cotización en el pilar contributivo con cargo al empleador. Es el único que tiene las características nuestras, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hacer en este caso? ¿Qué puede hacer el gobierno? Porque ya el presidente, o sea, ha recurrido a la presidenta Bachelet, ha recurrido al presidente Piñera, ¿no? Ya no le quedan más cartas, parece. Pero insistir en el diálogo y no cerrarnos a esa postura dentro de los plazos que el gobierno espera. Ojalá, uno lo ve difícil antes del 18 de septiembre, pero por último si se corre un par, pero es este año el año de eso, ¿no? Este año tenemos que sacar adelante la reforma de pensiones, porque efectivamente el próximo año va a ser mucho más difícil. Yo creo que el gobierno tiene que insistir. En el tuit de Rojo Eduard, me sonó el típico discurso de la derecha, ¿no? O el de la instalación de la derecha. Siempre cuando se aumentaba el sueldo mínimo te decían, no, es que va a generar desempleo, las empresas no van a tener recursos. Y creo que parte de esa misma discusión fue cuando se estableció el seguro de cesantía en Chile, que el único seguro que tiene también una parte de contribución del empleador, ¿no? En un 1%, 2%, ¿no? No me acuerdo muy bien la cifra exacta, pero es costo del empleador en determinados casos. Entonces, volvió esa derecha radicada en Rojo Eduard de decir, mira, no hay plata, ¿dónde lo va a sacar el empleador? Pero si uno le dice a la gente, mire, porque es una buena discusión, ese 6% no lo va a pagar usted, lo paga su empleador, en un porcentaje de lo que usted gana, pero no desde su plata. Y para el empleador eso después se transforma en costo empresa, y el costo empresa permite reducir las utilidades. Por lo tanto, la base de cálculo del impuesto. Sí. Entonces, entrar en esa discusión técnica es lo que uno tiene que decirle a la gente en tanto mito que se ha instalado en esta situación. Eso es lo que hay que hacer, entrar en la discusión técnica. Los periodistas también tenemos que entrar en la discusión técnica, porque si seguimos hablando de que Jackson, de que no Jackson, de que si se juntaron, si no se juntaron, hay que... De la lencería. Desde la lencería tenemos que entrar a explicar la discusión técnica. O sea, a propósito de lo que dice Monse, démonos cuenta de nuestro microclima. O sea, yo... Digo, a lo mejor nosotros descubrimos la rueda, ¿no? Pero bueno, el dato duro a propósito de lo que plantea Monse, que de todos los países de la OCDE, solo uno no tiene cotizaciones con cargo al empleador, que es este. Así es. Y el promedio de la OCDE es 60-40, ¿no? Entonces, y 18% de cotización. Se plantea algo que es el estándar a nivel mundial, que es el estándar de un mundo donde tenemos una economía capitalista, donde hay decenas de gobiernos de derecha. Pero eso aquí no se puede hablar, es como si fuera un tabú, ¿no? Y esto lo digo como periodista, como ciudadano, no sé, me da lo mismo, pero resulta indignante en términos intelectuales, porque es la presunción, no voy a decir nada más, que cada vez que hay que discutir sobre algún beneficio a los trabajadores, el argumento es que va a perjudicar a las pymes. O sea, ¿hasta cuándo se usa las pymes como excusas para defender? Y mucho más razonable que digan, mira, nosotros defendemos a las grandes empresas, punto, ¿no? El argumento de las pymes es válido en sí mismo, pero que se defiendan las pymes. O sea, no creo que corresponda siempre citar a las pymes para no subir el sueldo mínimo, para no incrementar las jubilaciones, en fin. Y así sucesivamente. Pero sí me parecía importante mencionar el dato de la OCDE, porque bueno, es que así funcionan las pensiones en el mundo. Incluso te pone en otro foco, en decir, ya, si lo que queremos entonces es beneficiar a las pymes, porque algunas de ellas o gran parte tienen escasez de liquidez, ¿no? Bueno, eso es otra discusión, es decir, aceptamos este 6% en la medida en que pueda ser escalonado o hay una subvención desde otra parte del Negociemos un pacto fiscal para que haya un subsidio a las pymes. Pero es como la apertura, es decir, hagamos un subsidio que corresponde con un pacto fiscal, pero también en la discusión de este 6% que es un mínimo en cualquier país de la OCDE.
Sí, bueno, a propósito de la OCDE elogió bastante la reforma tributaria, la original, digamos, del ministro Marcela, que fue rechazada. También lo hicieron otras entidades como el Fondo Monetario Internacional. O sea, estamos hablando de entidades que no representan necesariamente a visiones muy progresistas, ¿no? Y que sí elogiaron bastante la reforma que fue rechazada, que fue catalogada como refundacional. Bueno, esta también el senador Macaya ha dicho que es refundacional. Por lo tanto, estamos en un momento que es difícil avanzar, porque si todo es refundacional, cuando es evidente que no lo es, y esto independiente de las posiciones que uno tenga, pero es evidente que no lo es difícil poder avanzar. Lorena, nos quedan un par de minutos para el cierre. Sí, mira, el llamado, francamente, es que podamos seguir debatiendo estos temas. Concuerdo en que tenemos que abrir el análisis técnico. Y también ahí hay que hacer un llamado a los medios, a lo mejor la televisión, no sé, en vez de salir de la discusión pequeña respecto del si hay corrupción o no hay corrupción, que también es un tema que le importa a la ciudadanía. También abrámonos un poco a empezar a explicar los aspectos técnicos, de qué se trata esto. No estamos hablando de ninguna revolución en términos fiscales para el país, sino simplemente lograr una mejor pensión para los ciudadanos y ciudadanas que nos vamos a pensionar de aquí a corto plazo. Y cerrar con eso. Sí, y finalizo con esto. El argumento, si no podemos mejorarle, o sea, si tratamos de mejorarle las jubilaciones a la gran mayoría de los pensionados que ganan menos del sueldo mínimo, va a haber despidos o van a quebrar empresas. O sea, es un argumento del que tenemos que salir, pienso yo, ¿no? O sea, es un insulto a la inteligencia. No es una discusión razonable, ¿no? Una falacia instalada. Bueno, nos quedamos atentos a estos temas que están ahí en desarrollo, como decíamos al principio, lo que está pasando en la zona centro-sur, y bueno, todo el desarrollo del acontecer nacional e internacional. Hoy día hay reuniones ahí en el oficialismo, el Comité Político Ampliado, ¿no? También se reúnen antes los presidentes de los partidos oficialistas, así que vamos a estar ahí atentos a todo aquello. Agradecer a José Toro. José, muchas gracias por venir esta mañana, y Lorena Meneses también, que tengan buen día. Igual para Nos ustedes. separamos unos minutos y volvemos en instantes.